Todo el mundo estaba expectante e impaciente por saborear un final a la altura de nuestro personaje favorito, Indiana Jones. Cosa que no tuvimos con la pasada entrega y cuarta parte de la franquicia de Indiana Jones llamada El Reino de la Calavera de Cristal, que fue una mala pasada para los fans de nuestro arqueólogo favorito y, a su vez, una falta de respeto para los amantes del cine y a lo que el cine de aventura se refiere. ¿Lo habrán conseguido ahora que sus creadores se han desvinculado del proyecto? Bueno, están en producción. ¿Servirá también como un acto de reconciliación con el personaje y con George Lucas y Steven Spielberg? Pues lo veremos seguidamente en la crítica de la nueva película de Indiana Jones llamada Indiana Jones y el Dial del Destino. Y sobre todo os invito a que vayáis al cine a verla y que la disfrutéis, ya que parece ser que no ha acabado de funcionar muy bien durante la primera semana de estreno. Así que si no queréis ser 3 y con Harrison Ford, ir a verla. Y con esto vamos al lío con la crítica. Después de varios retrasos debido a la pandemia del COVID, a finales del pasado mes de junio, exactamente el día 28, se estrenaba Indiana Jones y el Dial del Destino, la nueva película de la franquicia y a su vez la despedida perfecta, supuestamente, de Indiana Jones. Y para esta ocasión, tanto Steven Spielberg como George Lucas se han desvinculado del guión y de la dirección, cediéndole esta responsabilidad a James Mangold, que dirige y coescribe el guión de este final de ciclo que tanto estábamos esperando. Pero, ¿depositar una responsabilidad de tal calibre a un externo? Pues parece que sí. Una de dos. O no había suficientemente interés por parte de los creadores, o simplemente no cuadraban las agendas. Ante todo, tanto Lucasfilms como Disney así lo han creído conveniente y han depositado esa confianza en James Mangold. Pero yo dejo en el aire que igual no se arriesgaban a hacer exactamente lo que hicieron con el Reino de la Calavera de Cristal y han depositado esa responsabilidad en alguien más desconocido. Aunque esta opinión es totalmente personal, pero también es una opción para recurrir de una manera más fría a la nostalgia, contentar a todo el público y ya de paso intentar hacer algo como las anteriores. Básicamente sería recurrir a todo lo que funcionaba de las anteriores películas de Indiana Jones. Bueno, yo creo que más de las 3 primeras. Y ya así aprovecho y repasamos las películas. En 1981 se estrenaría Raiders in the Lost Ark, En busca del arca perdida. Esta película se iniciaría bajo la idea de crear un personaje al estilo James Bond, pero mezclándolo con el género de aventuras más decimonónico. Un Alan Quatermain, pero más adaptado a los nuevos tiempos. Se comentó en un principio darle el papel a Tom Selleck y finalmente fue Harrison Ford quien dio vida al gran Indiana Jones. Y se convertiría en el gran icono del cine de aventuras. Debido a su éxito, 3 años después, se estrenaría Indiana Jones en el Templo Maldito, una película muchísimo más oscura que la anterior. Nada más por el hecho de no ser continuista, se recurre a hacer un enfoque mucho más oscuro, y a que esta película fuera una precuela de la anterior. Querían darle un nuevo enfoque, unos nuevos personajes y un nuevo contexto. En 1989 se estrenaba Indiana Jones y la Última Cruzada, considerada por muchos como la mejor película de la franquicia, o por lo menos igualada a la primera. En esta película se vuelve a optar por unos villanos que habían funcionado ya en la primera parte: los nazis, pero con la aparición de un nuevo personaje que dotaría de humor a la película, el padre de Indiana Jones, y jugar así a este elenco del dúo, recurriendo a un formato de buddy movie que funcionaba muy bien. Mientras que la última parte tardaríamos muchísimo más en verla, sería en el año 2008, después de múltiples retrasos. Una película que fue un horror para los fans y en parte también para la crítica, llena de escenas con lianas, suricatos, escenas absurdas, entre otras cosas. Siempre se le ha tildado con tener un pésimo guión. Un guión que está basado en un capítulo de la tercera temporada del joven Indiana Jones y que tenían preparado para el año 95, en el que no faltaban escenas con neveras, bombas atómicas
multitud de hormigas y extraterrestres. Y de hecho, para mi gusto, el hecho de que esté enfocado en la temática ovni no me desagrada del todo, ya que en cada una de las películas de Indiana Jones siempre ha aparecido esa esencia de lo extraño, lo desconocido y lo oculto. Y esto forma parte de ello. Pero sí que hay que decir que está mal enfocado. Como he comentado, esta quinta parte y de momento la última entrega de Indiana Jones está dirigida y coescrita por James Mangold, que se le puede recordar por películas del género superheroico como Lobezno Inmortal y Logan, comedias románticas como Kate and Leopold, thrillers psicológicos como Identidad, pero yo me quedaría con el fantástico biopic de Johnny Cash, Walk the Line, En la cuerda floja, y el notable remake de la película homónima del año 1957, 3:10 to Yuma, El tren de las 3:10, protagonizado por Christian Bale y Russell Crowe. Y volviendo a la sinopsis de la película, nos recuerda que Indiana Jones estuvo capturado por los nazis en el castillo de Nuremberg para recuperar la tan famosa lanza de Longinus, nombre que se le dio por el romano llamado Longino, que atravesó con una lanza el cuerpo de Jesús mientras estaba crucificado. Pero finalmente descubrirá, junto con su compañero de viaje y arqueólogo Basil Shaw, que lo verdaderamente importante es el dial del destino, la anticitera de Arquímedes, que justamente hará acto de presencia gracias al astrofísico nazi Jürgen Böhler. Bueno, más bien una parte de ese artefacto, ya que está separado por piezas. Ya se sabe, hay que estirar la trama y hacer hincapié en su futura búsqueda. Años después, en 1969, en plena hazaña lunar y apogeo de los Beatles, el Dr. Jones, entrado en época de vejez y en plena decadencia, se topa con Elena, su ahijada e hija de su amigo y compañero Basil. A partir de aquí será el punto de inflexión en torno al dial del destino, a encuentros con personajes míticos de la saga, a la reencarnación del mal, persecuciones, humor y grandes dosis de amor por la ciencia, donde el tiempo no solo será la principal función del artefacto que intentan encontrar, ya que solo no será una guía de fisuras temporales, sino que será el tema principal, el tiempo, donde girará tanto el personaje de Indy como las diferentes referencias a otras películas. La anticitera como tal existe. Se trata de un artefacto que es un símil a una computadora analógica, creada supuestamente por científicos griegos en el periodo helenístico y que fue encontrada a principios del siglo XX en el mar Egeo, muy cercano a la isla griega de Anticitera. De ahí su nombre. En principio fue diseñado para predecir posiciones astronómicas, los eclipses con propósitos astrológicos y para posicionar fechas como si fuese un calendario. Se dice que forma parte de otras piezas, ya que estos artefactos tenían cierta complejidad mecánica. Todos los artefactos encontrados se pueden ver en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Se le podría atribuir a Arquímedes por la mención que Cicerón hace en su tratado De Re República, en el que dice que fue el creador de dos máquinas que predecían los movimientos del Sol y la Luna. Aparte de Harrison Ford se encuentran otros personajes, como Phoebe Waller-Bridge, como Elena Shaw. Esta actriz ya la conoceréis por su implicación en las series de Crashing, Fleabag o Killing Eve. Además, ya colaboró con Lucasfilm y Disney en la película de Han Solo, que pondría voz e interpretaría al androide L337. Sí, ella lo interpretó con su traje y posteriormente pondría la postproducción necesaria. Un robot que lucharía por la igualdad y los derechos de los droides. Por otro lado, también reescribiría y puliría diálogos, así como coescribiría en parte escenas adicionales en la película de James Bond No Time to Die, Sin tiempo para morir, para desechar diálogos y situaciones incómodas y aplicar así cierta inclusividad. Mads Mikkelsen como Jürgen Böhler, el astrofísico nazi que está buscando el dial, Antonio Banderas como Renaldo, John Rhys Davies, Toby Jones y Ethan Isidore. La película es un festín infográfico, pero a diferencia de la anterior está más contenido y mejor integrado todo. Se nota que querían hacer las cosas bien y contenidas, mientras que hay otras más excelsas como algunas persecuciones como parte del acto 3. Aún así, se han enfocado y han vendido muy bien el tema de la malla rejuvenecedora de Harrison Ford. Para esta han colaborado Industrias Light and Magic con estudios externos especializados en deepfakes y más personas de las que imaginamos. En sí, no es un deepfake como tal, sino que han utilizado una técnica llamada de-age, de rejuvenecimiento facial. Pero han utilizado las expresiones de la actuación de Harrison Ford en la actualidad y multitud de material exclusivo de archivo que tenía Lucasfilms del actor que tenían bajo llave, algunas de estas inéditas.
Esto ayudaría a mantener una credibilidad y a realizar un trabajo excelente en el que casi podríamos tocar el Uncanny Valley. La película se filmaría en países como Marruecos, Sicilia, Escocia e Inglaterra. Y la película no solo será un homenaje a la ciencia, sino también a la historia. En cosas que he comentado anteriormente, y otras a destacar como el trasfondo que hay detrás del personaje de Jürgen Boller, que estaría basado en Werner von Braun, uno de los 1600 científicos alemanes y austriacos nazis que reclutaron los Estados Unidos en secreto en la época de la posguerra como parte de la operación Paperclip, programa desarrollado para preservar y retener el conocimiento científico alemán. Werner von Braun colaboró con la NASA para enviar al Apolo 11 a la Luna en el año 1969, justamente el año en el que se basa la película, y trabajó en la popularización de la exploración espacial, como se puede ver en este vídeo, en un programa de la misma Disney sobre el espacio en la década de 1950. A día de hoy, varios historiadores aún debaten su implicación con el partido nazi durante su estancia en los Estados Unidos. Indiana Jones y el Dial del Destino funciona perfectamente para hacer las paces con los fans más acérrimos de Indy y como presentación para las nuevas generaciones más jóvenes. Y a su vez abre frentes con nuevos personajes como el de Elena, que se postula como el nuevo personaje insignia dentro del canon de Indiana Jones. En general da la sensación como si estuvieras jugando un videojuego. ¿Recordáis Indiana Jones in the Fate of Atlantis? Pues en esencia es algo así, con cosas que están presentes y otras que no lo están, aunque aparezca Indiana Jones. Aunque aparezca Indiana Jones, le falta magia. Pero tampoco nos alarmemos, ya que no es tan fatídica como he escuchado en muchas críticas. Es solvente. Un producto para rememorar viejos tiempos. Pero, en esencia, un producto de entretenimiento. Aún así es una película muy entretenida, muy de la vieja escuela, pero excesivamente irregular, que nos da una de cal y otra de arena. Pero se ve a leguas que está creada y forzada para gustar. Recurre en exceso a la nostalgia y a escenas que funcionan. La introducción en un tren como en la tercera parte, se recurre al flashback, a su escena dando clases del Dr. Jones, habrá alusiones a sus fobias, escenas con bichos asquerosos en cuevas, persecuciones, se recurrirá a viejas amistades, habrán cameos de otras películas, recurrentes clichés del personaje, etc. Se alargan escenas en demasía y parece que estemos en un videojuego. No se acaban de explotar los personajes enfocándose únicamente en el tándem de Indy y Elena. Eso sí, el personaje de Phoebe Waller-Bridge funciona. Y es un gran acierto, aunque podría estar algo mejor. Es demasiado plano. No deja de ser el contrapunto de Indy, con parentescos parecidos, pero con el aliciente de ser impulsiva e impredecible. Y claro, en todo momento se juega con el enfoque feminista totalmente al extremo de lo que fue en la época de Indy. Un nuevo comienzo de personaje más adaptado a nuestro tiempo. Pero a mi parecer se acaba diluyendo todo lo conseguido con el final de la película, que creo que es excesivamente sexista. Se nota que hay 3 hombres en el guión. Por otro lado, Mads Mikkelsen queda desdibujado y nos conformaremos con su carisma. Y de Antonio Banderas, pues, cumple su cometido. Aún así, me hubiera gustado que no quedara en un papel tan pequeño. A diferencia de otras películas de la franquicia, creo que en esta aciertan dándole la importancia merecida a la ciencia, que en esta ocasión no está en segundo plano o como mera excusa. Es una carta de amor a la ciencia y a las matemáticas, y eso se ve hasta el tercer acto de la película. Y esto me enorgullece y me gusta tanto que los aspectos más negativos de la película me parezcan menores. Bueno, eso y el carisma de Harrison Ford. En general, creo que juega muy bien con el concepto del espacio-tiempo para justificar, de alguna manera, la edad de Harrison Ford y de su personaje Indiana Jones, y de todo lo que hemos vivido a su lado todos estos años. Han sido pocas aventuras, pero muy destacables por varias generaciones en estas 4 décadas. Y eso quedará palpable en la película, haciendo referencias del paso del tiempo y del cierre de los ciclos, pero sobre todo haciéndole partícipe a los espectadores para comunicar de que las cosas ya no son como antes y que el mundo ha evolucionado, y así vincularnos más con el personaje de Indiana Jones. Los jóvenes quieren otro tipo de aventuras,
viajan de otras maneras. El hombre ha llegado a la luna y dependemos más de la tecnología y no tanto de la curiosidad. Y sobre todo, hacer un autoanálisis para confirmar de que nos hemos acostumbrado a valernos demasiado de la nostalgia. Hay que cerrar unos ciclos y abrir otros nuevos. Ley de vida y ley de Disney para coger la franquicia para explotarla de otras maneras. Vuelvo a decir que no se trata de una falta de respeto al personaje ni al octogenario Harrison Ford, sino más bien otro enfoque que es muy interesante, pero que se podía haber explotado mucho más. Aún así, es muy correcto. Y no creo que degrade a la franquicia en ningún aspecto. Una buena manera de rememorar viejos tiempos y una oportunidad de aplaudir a Indiana Jones para despedirse de él. Porque esto es sin duda el final. Y aunque se recurra al outfit de Indiana Jones para otros personajes, Indiana Jones siempre será Harrison Ford. Y no solo para Lucasfilms y Disney, sino para los amantes de las aventuras y lo oculto. Así que solo me queda decir que larga vida a Indiana Jones y gracias por formar parte del cine de entretenimiento. Okay, thanks. Nice seeing you folks.